Y vamos a compartir ahora la lección de escuela sabática. Hoy día, hermanos, es martes 12 de marzo. Martes 12 de marzo. Estamos estudiando en este primer trimestre, que ya se va a acabar, hermanos, son solo 3 meses, ¿no? Y estamos ya en la lección número 11, ¿no? Y el tema para hoy día, hermanos, ahí está en la pantalla. Por favor, confirmar si se ve o no se ve la pantalla. ¿Alguien puede dar lectura? Sion, dos puntos, el hogar de todas las naciones. ¿Cuál es ese Gra- hogar? Vamos a Muy ver. bien. Muy bien, hermano Celso, gracias. Sión, ¿no? Este nombre Sión. A ver, vamos a tratar de entender un poquito más a lo que ya habíamos estudiado. Sión, dice, ¿no? El hogar de todas las naciones. ¿Algún comentario de repente, hermanos, respecto a este título o al tema que vamos a estudiar? Eh, Puede prender su micro libremente, comentar, preguntar, hermanos. Sión, entonces, el hogar, dice, de todas las naciones. ¿A qué se refiere, hermanos? A ver si alguien quiere participar. La pregunta es para entender dónde queda este Sion. ¿Era o ya no es o sigue siendo? Esa es la pregunta. Muy bien, hermano. La pregunta entonces ahí está, hermanos, ¿no? ¿Dónde está Sión, no? ¿Existe, no existe Sión? ¿No? A ver si alguien puede dar respuesta a esa pregunta, hermanos. Sión. Dice que 38 veces se repite en Salmos el término Sion. Así es, así es. Se repite varias veces Sión en los Salmos y en otros pasajes también, ¿no? En la Biblia se hace mención a Sión. A ver, Si no ¿alguien habría, quiere? si no habría comentarios relacionados a este título, ¿cómo responderíamos? Si solamente habría este título nomás, Sion, el hogar de todas las naciones. ¿Está en qué tiempo? ¿En el pasado, en el presente o en el futuro? Ah, ¿No? Entonces, reflexionemos, ¿no? muy bien, claro, hay que reflexionar, hermanos, acerca de Bueno, este nombre, Sión, ¿no? Sí, hermana. bueno, Sión está desde siempre, porque es la morada de Dios. Y bueno, Dios es eterno, ¿cierto? Pero Él no solamente ha hecho tiene su morada en el cielo, sino que también hizo morada con los hombres aquí en la tierra. Y la hará nuevamente, ¿cierto? Cuando esta tierra sea renovada. Eh, Sión es la morada de Dios, como dije antes, y es allí donde acuden todos los hijos de Dios, todos los que aman a Dios, todos los que desean estar en su presencia. Sión, incluso decíamos ayer en la lección, es cuando estamos en oración, clamando su nombre, alabándole, ¿cierto? Sión es eso también. Donde está la presencia de Dios, eso es Sión. Muy bien, hermana Mónica, prácticamente ya ahí concluiría, ¿no? La lección, porque ya está dada la respuesta y de eso trata nuestra lección, hermanos. Así que Sión es la morada de Dios, la casa de Dios. Bueno, literalmente Sión, hermanos, existe ahora en esta tierra, existe, ¿no? Pero eso es ahora una representación simbólica. Sión, como dijo nuestra hermana, es la morada de Dios, ¿no? Y es pues, ¿no? El santuario celestial donde está Dios. Desde ahí Él, ¿no? Recepciona a toda persona, sea quien sea, de cualquier nación, para ser parte de esta familia, de este hogar, como ya lo mencionó nuestra hermana. Entonces va en Hermano, esa dirección, hermanos, nuestra lección. Si hay alguna pregunta más, hermanos, y luego entramos a desarrollar la lección, hermanos, con esa ya teniendo la idea clara, hermanos. Sí, alguien quería participar. hermanito, en Isaías 2, 2, 2, 4 dice,
En los últimos días el monte del templo del Señor será establecido como el más alto de los montes. Se alzará por encima de las colinas y hacia él correrán todas las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, al templo de Jacob. Dios mismo nos instruirá en sus caminos y así andaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley de Jerusalén, la palabra del Señor. Dios mismo juzgará entre las naciones y administrará justicia a muchos pueblos. Convertirán sus espadas en arados y en hoces sus lanzas. Ya no levantará su espada nación contra nación y nunca más se adiestrarán para la guerra. Amén, hermanito. Amén, amén, amén. Bueno, ahí está la explicación un poquito no añadida, ¿no? A lo que ya se mencionó acerca de Sion, hermanos. Bueno, es la iglesia prácticamente, Sion, hoy en día donde también está Dios morando, ¿no? Y cualquier persona puede añadirse también a la iglesia, que es el hogar, pues, ¿no? La familia de Dios. Eh, bueno, hermanos, Sion, pues, eh, originalmente, ahí en la Biblia vemos un lugar, ¿no? Una fortaleza, era una fortaleza, hermanos, inicialmente, eh, o sea, en esta tierra, ¿no? Un monte donde había una fortaleza y ahí están, creo que era esto de los sidonios tenían esta fortaleza. Y David, el rey David del pueblo de Dios, que estaba en conquista, ¿no es cierto? Dios con sus juicios ayudaba, ¿no? A conquistar, ¿no? Diferentes naciones, ¿no? Para dejarlos en las manos de su pueblo, de Israel, ¿no? Entonces, hermanos, esa fortaleza estaba en la mira, pues, ¿no? De David para conquistarla. Pero los jebuseos decían, ¿no? Jamás, por ningún motivo, David entraría ahí. Ni los cojos, ni los ciegos dejarían entrar, ¿no? A ese lugar. Y en la guerra, pues, hermanos, David venció. Y entonces esa fortaleza está en un monte. Ahí, pues, se hizo el centro de operaciones, diríamos, en este caso, de este reino de David, ¿no? Entonces ahí está, ahí se construyó el templo de Jerusalén, bueno, ahí estaba la presencia de Dios. Tengo entendido también, hermanos, de que incluso ahí se construyó, o Salomón, ¿no? El que construye, pues, el templo, ahí fue, ¿no? Entonces ahí la gente iba, peregrinaba, como estudiábamos ayer, iban a ese lugar a recibir instrucción, capacitación, porque ahí se daba la ley de Dios, no estaba la presencia de Dios, y entonces personas que llegaban allí pues se convertían prácticamente, ¿no? Porque ahí moraba Dios. Entonces, bueno, pero eso quedó ya esto en la historia, hermanos, pero permanece el nombre de Sión como que el Señor Jesucristo, el objetivo, ¿no? Del plan de salvación, ¿no? Vino y entonces ahora este Sión ya se convierte en un nombre simbólico nada más, ¿no? De el santuario celestial, de la morada de Dios, como lo dijo nuestra hermana, ¿no? Y pues ahora es el pueblo de Dios, la familia de Dios, es pues Sión prácticamente, ¿no? Y Dios es el que dirige y la presencia de Él está allí, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces lo que dice la lección, hermanos. Bueno, en la lección dice, hermanos, aquí, un poquito voy a agrandar aquí y así. Muy bien, hermanos, nos pide la lección leer Salmos 87, los versículos 1 y 2. Muy bien, entonces vamos a leer Salmos 87, versículos 1 y 2.
tu hermano, hermana, puedes abrir tu Biblia. La versión que tú tienes sería muy bueno que puedas también estar leyendo para comparar, ¿no? Para poder entender las palabras, el significado de las palabras, ¿no? La pregunta que nos hacen, ¿no? Dice, ¿qué hace de Sión un lugar tan apreciado? ¿Qué hace de Sión? O sea, ¿qué de especial tiene Sión, no? Dice, que es un lugar tan apreciado. Vamos a ver para esto el texto bíblico, ¿no? Salmos 87, 1 y 2. Dice así, ¿no? Ahí está, hermanos, en la pantalla. No sé si alguien tiene su propia versión, puede leer el versículo 1 y 2 y comparar con lo que yo tengo aquí en la pantalla. A ver, por favor, si alguien tiene a la mano su Biblia, puede dar lectura. Hermano Justo, Por favor, hermana, a ver, pueda dice leer aquí, Dios mismo fundó la ciudad de Jerusalén sobre su montaña. No hay en todo Israel otra ciudad más amada por Dios que la ciudad de Jerusalén. Amén, amén, hermana. Gracias, hermano. Muy bien. Y en esta versión que tengo aquí en la pantalla dice, ¿no? Su cimiento está en el Cimiento Monte está. Santo. Ajá. ¿Alguien más quiere participar? Hermana, creo que tiene ahí su versión. En la mía dice, el cimiento de la ciudad de Dios está en el santo monte. Así El es. El Señor verso, ama las puertas de Sión más que todas las habitaciones de Jacob. muy bien, muy bien. Algo similar a lo que yo tengo ahí, hermanos, dice así, su cimiento, y en la otra versión de nuestra hermana Mónica ahí decía, ¿no? El fundamento, ¿no? El fundamento, su fundación, digamos, su cimiento está en el Monte Santo, dice, ¿no? En el Monte Santo. Bueno, hermanos, tal vez esto de santo, yo he entendido, ¿no? Y creo que eso es verdad, ¿no? De que donde está Dios, ese lugar es santo. Donde no está Dios, ese lugar no es santo, pues no es santo. Si hay alguna persona a quien se le pueda decir que este es un santo, es porque Dios mora en su corazón y esa persona es santo o es una santa también. Los hermanos de la iglesia, hermanos, son santos y santas porque Dios mora en su corazón. O sea, la presencia de Dios santifica el lugar. Y entonces aquí su cimiento dice está en el monte santo. Ese monte se vuelve santo porque la presencia de Dios estaría allí, pues hermanos, ¿no? Después continúa aquí, dice, ama Jehová las puertas de Sión. Ama Jehová las puertas de Sión, dice, ¿no? Hermana Mónica, por favor, en su versión, el verso 2, ¿qué decía ahí? Dice, no hay en todo Israel otra ciudad más amada por Dios que la ciudad de Jerusalén. No hay otra ciudad más amada por Dios, dice, es la ciudad de Jerusalén, pues, ¿no? Ahí está, pues, Sión, ¿no? Entonces acá está diciendo, ama Jehová las puertas de Sión, o la ciudad también, ¿no? Que es de Jerusalén, más que todas las moradas de Jacob, dice, ¿no? Muy bien. Si hay algún comentario más, alguna pregunta, háganlo, hermanos. Leemos los comentarios. Salmo 87, dice aquí, hermanos, el Ajá, comentario. hermano, Sí, diga, hermano. eh, esa parte donde dice, no hay otra ciudad más amada que Jerusalén. Ahorita yo creo que quién no quiere ir de turismo, pero no es porque es su ciudad, no es porque es su, no, sí, solamente es conocido eh, por, por todo el mundo porque allí se registró, ¿no? Y, ¿y qué dice? El cimiento, que decía, allí está el cimiento o el fundamento. Está en Entonces, el todo Monte eso, Santo. ajá, entonces todo eso, literalmente, ¿no? Si está, o sea, se cumple, o sea, así es que
Es verdad, ¿no? Y ¿qué más dice que anhelada, deseada? Bueno, todo eso. ¿Y qué persona ateo, quien sea, el ser humano, quiere llegar a Jerusalén de donde sea, hermano, ¿no? Si tiene posibilidad de hacerlo, lo hace, ¿no? Entonces, pero no pensando que es su ciudad, pues. Pero ahora el título, ¿qué cosa nos está diciendo, hermano? El título ahí, el título, ajá, ajá. Sión, el hogar de todas las naciones, ¿no? Ahora en este instante, mucha gente no está visitando a Jerusalén porque se siente que es su hogar, ¿no? Sino por simple hecho de la historia, por todo eso nada más. Pero entonces, ahora, y lo que yo debo pensar en este título, Sion, el hogar de todas, es mi hogar, tengo que pensar así, hermano. Muy bien, hermano Raúl, ¿no? Está muy bien. Hermanos, un poquito hablando acerca de la historia, ¿no? De, en este caso, del Sion literal, hermanos, donde está el templo, ¿no? Y donde moraba Dios y todo ello, ¿no? Miren, ¿qué es lo que pasó? En primer lugar, yo hago la pregunta, ¿por qué ese templo que estaba ahí en Sion, donde vivía Dios, estaba Dios? ¿Por qué fue incendiado, quemado, destruido, ¿no? Por los babilonios? Y se robaron, incluso llevaron los utensilios de oro. Incluso a Salomón le dijo, no, que sí, yo voy a morar acá. Pero hago la pregunta, ¿por qué Dios permitió que se destruyera? Y el segundo templo, hermanos, que se construyó también, ¿no? Donde Jesús, nuestro Señor, entró incluso al templo, ahí, incluso con su látigo, o botó a las personas que estaban haciendo negocio en el templo, porque dijo, esta es una casa de oración. Incluso ese templo, incluso lo dijo el mismo Señor Jesucristo en la profecía, de que sería destruido ese templo y no quedaría piedra sobre piedra. Miren, al segundo templo, ¿ah? Y así fue en el año 70, fue destruido y no quedó piedra sobre piedra. Y ahora pues este templo no es restos arqueológicos nada más que uno va con, por historia de repente, por turismo, visitar, todo ello, ¿no? Entonces Mm. la pregunta que estoy Ahora, haciendo es, ¿por qué? el ¿Por qué? primer ¿Por templo, qué? hermano, el primer templo también fue destruido porque Dios lo quiso, pues Dios lo permitió, ¿no? ¿La Porque ahora razón cuál sería? el año bíblico estamos siguiendo la historia, porque Jeremías, ¿no? ¿Cómo es que una y otra vez y una y otra vez Dios, pero nada, pues, nada, nada, así somos de terco, ¿no? Bueno, si alguien quiere comentar acerca de la pregunta que estaba haciendo, hermanos, a ver, ¿por qué no? Eh, bueno, cuando Salomón oraba y pedía la presencia de Dios, y Dios le dice, está muy bien, a los que se acerquen acá, que Él los iba a bendecir, capacitar, todo, todo, ¿no? Las bendiciones para cualquier persona que viniera al templo, ¿no? O alguien mirando el templo, pues orar, así como lo hacía Daniel incluso, entonces pues no encontrarían la solución para todos sus problemas. Eh, pero hermanos, al orar Salomón y Dios escuchando su oración, Dios le dice también, pero es un asunto condicional. Si ustedes son obedientes a mis mandamientos, todas las bendiciones que yo les he dicho, ahí está, van a decir. Pero si ustedes son desobedientes, entonces el templo va a dejar de ser. Esa es la respuesta, ¿no? O sea que las bendiciones de Dios va a ser mientras son obedientes a lo que yo les digo, a mis mandamientos. Si no, esto va a ser un basurero, un estercolero, bueno, va a ser destruido. De igual manera, pues recuerden el segundo templo, el Señor Jesucristo, ¿por qué dijo, por qué la profecía que iba a ser destruido? Porque Él vino pues para salvar a su pueblo, pero lo rechazaron a Él. Él quiso juntar a sus hijos como la gallina junto a sus polluelos, pero no quisieron, no aceptaron a Jesús.
Entonces, como consecuencia, hermanos, como eran desobedientes, no tenían esa fe en el Señor Jesús, no lo recibieron a su Salvador, pues pasó eso, ¿no? Y eso, lógicamente, eso es un principio, hermanos. Si somos obedientes al Señor, pues ahí está la bendición de Dios, ¿no? Somos prosperados, bendecidos en todo. Pero si no somos desobedientes, hermanos, es lo mismo. Nuestra vida es completamente, pues, destruida, ¿no? Ah, eso es cierto, eso es un principio, hermano. No porque Dios sea malo, que está castigando, no. Es una consecuencia simplemente de que uno elige, ¿no? Qué camino seguir, ¿no? Confiar, obedecer en Dios o no también, pues, hermanos. Y también cosecha como consecuencia lo que está eligiendo, ¿no? Entonces, mucha gente que ansiaba las bendiciones de Dios buscaba, pues, ¿no? Ahí los peregrinos iban, pues, ¿no? A, a Sión, ¿no? A Jerusalén, ahí donde estaba Dios, buscaba así y era bendecido, pues, hermano. Y bueno, bueno, hermanos, entonces, por ahí, hermanos, de repente esta parte histórica, pero Sión permanece eternamente, hermanos, no la literal que está ahora como restos arqueológicos, sino la Sion viene a ser pues el santuario celestial, que eso nadie lo puede destruir, nadie. Y ahora todos los que se acogen, aceptan a Jesucristo, pues son moradores, son parte del hogar, ¿no? Eterno. El Señor Jesús decía, el reino de los cielos se ha acercado a ustedes, no, el reino de Dios se ha acercado a ustedes o está con ustedes. O sea, es la formación pues de la iglesia. El fundador es el Señor Jesucristo, y entonces este reino es pues Sión, es eterno, pues es eterno, hermanos. Bueno, vamos a continuar entonces ahora, hermanos, con lo que dice aquí los comentarios. El Salmo 87, hermanos, dice, es un himno que celebra a Sión como la ciudad especialmente elegida y amada por Dios. Hermanos, este Salmo 87, que estamos leyendo, es un himno, dice, ¿no? O sea, lo cantaban, así como tenemos un himnario nosotros, y en sus letras, pues estuviera todo esto, ¿no? Entonces lo alababan al Señor, en el templo alababan, ¿no? A Dios cantando, pues, este Salmo 87. Entonces, Salmo 87 es un himno que celebra a Sion como la ciudad especialmente elegida y amada por Dios. Los cimientos del templo de Dios están en el monte de Sión. Bueno, ahí hay otros textos bíblicos, hermanos. Yo voy a abrir acá en mi celular, tengo aquí los textos bíblicos. Entonces, Salmos 2:6 dice así, hermanos. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión. Miren lo que dice el Salmo 2, verso 6. Pero yo he puesto, dice, mi rey sobre Sión. En este caso sería Dios, ¿no? Mi santo monte, dice así. En el Salmo 2:6 dice así. En el Salmo 15, verso 1 dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? No sé si alguien tiene, hermana Mónica, usted que está con su Biblia puede ayudar, o algún hermano también, ¿no? Aquí hay una pregunta que interesante, ¿no? Dice aquí, ¿quién habitará en tu tabernáculo? O sea, en Sión, pues, ¿no? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién morará? ¿Quién será parte, ¿no? De, 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 de este hogar, de esta familia de Dios? ¿O quién va a estar con Dios? A ver, el siguiente versículo, la respuesta, hermano, debe estar en el verso 2 del Salmo 15. Si puede leer, hermana, o alguien puede leer ¿El la Salmo respuesta. 15, hermano? Sí, ahí en el Salmo 15:1, yo lo tengo acá, estoy leyendo, dice, Jehová, ¿quién habitará, dice, en tu Sí. tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Me gustaría saber la respuesta, ¿no? Ya en el ¿Quién? versículo 2 está, dice, solo quien hace lo bueno y practica la justicia, solo quien piensa en la verdad y habla la verdad, solo quien no habla mal de nadie, ni busca el mal de nadie, ni ofende a nadie, solo quien desprecia al que merece desprecio, pero respeta a quien honra a Dios, solo quien cumple lo que promete, aunque salga perdiendo,
Solo quien presta dinero sin cobrar intereses y jamás acepta dinero para perjudicar al inocente, quien así se comporta vivirá siempre seguro. Amén, amén. Hermanito, usted puede comentar ahí lo que ha leído. ¿Quiénes van a morar? Dice en este tabernáculo, en la casa de Dios o Sión, ¿no? ¿Quién va a morar en ese monte santo? Podría ser un resumen de lo que leyó, Amén. hermana. ¿Quiénes? Sí, los justos, primero, partiendo por allí. Ahora, si vamos a perdón, a la palabra de Dios, justo no hay uno solo, pero son aquellos que andan en el Espíritu, hermanos, aquellos que hacen la voluntad de Dios, aquellos que en su corazón anhelan y desean hacer la voluntad de Dios. Justo no es ninguno porque siempre estamos cayendo en una cosa pequeña o más grande, pero siempre estamos cayendo. Pero aquellos que de corazón sincero buscan hacer lo bueno delante de los ojos de Dios, eh, impulsados, ¿cierto?, por ese espíritu que Dios pone en cada uno, estos son los que entrarán allí a Sión. Ajá, muy bien, gracias, hermano. Sí, pues, hermanos, los justos son aquellos que aceptan a Jesús. Y Jesús lo que hace es justificar. Todos nosotros somos pecadores, ¿no? Yo escuchaba algunos comentarios de algunas personas y hacía mención, ¿no? Alguien de que, ¿cómo es que aquel rebelde Coré que se levantó en contra de Moisés, Datán, Abirán también, ¿no? Y que la tierra se abrió y se los tragó a todos ellos, ¿no? Por su rebeldía. Pero, sin embargo, dentro de la Biblia encontramos que sigue existiendo Coré. Incluso los coreitas estaban ahí alabando al Señor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Entonces, en esta reflexión veía de que Dios, por más que seguramente esa familia, no todos murieron, entonces, pero permanecieron, ¿no? Seguramente gente que se arrepintió, ¿no? O sea, que para Dios, hermanos, no importa que una persona haya sido rebelde, lo que sea, pero si se arrepiente, hermanos, pues ahí está la misericordia, ahí esa persona es justificada, hermanos, justificada por Jesús. Sin Jesús no hay justificación, pues uno tiene que morir por su pecado, ¿no? Pero si uno acepta a Jesús, es justificado, por más que sea el más grande pecador, hermanos, ¿no? Qué importante, hermanos. Entonces, y hace mención de que esa persona íntegra va a vivir en Sion, va a morar, que hace lo correcto, o, ¿no? Y muchas cosas más que ha mencionado ahí en la Biblia, ¿no? Muy bien, hermanos, entonces continuamos acá en el comentario, dice, en el tiempo del fin, Sión se alzará sobre todos los montes. O sea, estamos en el tiempo del fin, hermanos. Y Sión se ha alzado por encima de los montes. Los montes también son figuras, hermanos, de los poderes que existen, ¿no es cierto? Pero por encima de todo poder está Sión, lo que representa pues la supremacía soberana, hermanos, del Señor sobre todo el mundo. Y eso también, hermanos, ahí está los textos bíblicos, ¿no? Los textos bíblicos, por ejemplo, Salmo 99, 2, dice ahí, yo tengo aquí abierta la Biblia. Jehová en Sión, dice, es grande. Jehová en Sión es grande. Y exaltado sobre todos los pueblos, ¿no? Exaltado sobre todos los pueblos. Siempre está en nuestra mente, hermanos, que antiguamente en el Sión literal, ahí estaba Dios, pero ahora está en el Sión espiritual, hermanos, ¿no? En el santuario celestial, en el cielo, ¿no? Entonces, Jehová en Sión es grande, lógicamente nuestro Dios es grande y exaltado por todos los pueblos. Es así, hermanos. Isaías 2:2 dice, acontecerá en lo postrero, el postrero de los tiempos, o sea, los tiempos del fin, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Entonces, hermanos, aquí está haciéndonos ver, ¿no? A Sión y la presencia de nuestro Señor Jesucristo, pues, ¿no? Que todo ser humano puede acercarse ahora en cualquier lugar donde esté, en su casa, simplemente tiene que postrarse de rodillas y orando y ya está ahí.
ante la presencia del Señor, ¿no? Y el Señor acogiendo pues a cualquier persona, ¿no? Que se arrepiente. En Miqueas 4:1 ahí dice, hermanos, acontecerá en los posteriores tiempos, o sea, los últimos días, los que estamos viviendo, que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. O sea, por encima, hermanos, de los poderes que pueda existir en este mundo está pues nuestro Dios. Y a él es que nos vamos pues a ellos, ¿no? Porque no podemos confiar, hermanos, en el ser humano que aparentemente te puede dar trabajo, te puede solucionar tu problema. Por encima de todo está pues nuestro Dios, y Él no nos va a fallar. En este mundo las personas te pueden fallar y los poderes humanos también te pueden fallar, ¿no? Mucha gente a veces no pertenece a un partido político, ¿no? ¿Por qué tú estás apoyando a tal partido político? Es que esta persona creo que me va a dar trabajo, dice, se confía, ¿no? Y entonces, pero hay personas que yo recuerdo el testimonio de un ingeniero eh, al cual un obrero le decía, pues este ingeniero, bueno, he votado por tal persona pensando que me va a dar trabajo, pero parece que no. Y entonces, o sea, el ingeniero le decía, no, confía en Dios, Él te va a dar trabajo, no confíes en los seres humanos. Y eso es cierto, hermanos. Entonces, por encima de todos los montes, dice, hay otro monte que es Sión, o sea, prácticamente aquí Dios, ¿no es cierto? Que Él te puede proveer trabajo, sanidad, salvación, perdón, todo lo que tú le pidas, ¿no? Entonces, busca a Él, por eso dice ahí, correrán a Él todas las naciones, ¿no? Correrán a Él todos los pueblos, dice, ¿no? El Salmo 87, hermanos, se refiere entonces a Sión como montes, dice, para resaltar su majestad, como un monte, ¿no? Que está por encima de los montes. Salmo 133, ahí el verso 3, ¿no? Dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, o porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. En otras palabras, hermanos, la iglesia de Dios, el reino de Dios, el pueblo de Dios recibe bendiciones de Dios. ¿Qué más comenta aquí? Dios ama las puertas de Sión, dice, ¿no? Más que todas las habitaciones de Jacob, dice, ¿no? Esto está en el Salmo 87:2, lo hemos leído. Lo que expresa, hermanos, ¿qué cosa? La superioridad de Sión sobre todos los demás lugares de Israel, que fueron pues sitios especiales de reunión del pueblo de Dios en el pasado. Por ejemplo, habían otros sitios, el sitio de Silo, de Betel, pero por encima de todos esos lugares estaba Sión. De este modo, el Salmo afirma que la verdadera adoración a Dios se realiza, hermanos, en el lugar elegido y de la forma prescrita. O sea, Dios elige el lugar y Dios lo prescribe, ¿no? Ahora nos pide leer los demás versículos, Salmo 87, los versos 3 al 7. Y la pregunta para contestar dice, ¿qué cosas gloriosas se dicen de Sión? Vamos a ver. Entonces ahí en este Salmo 87, hermanos, verso 3 dice, cosas gloriosas se han dicho de ti, ¿no? Acerca de Sión, hermanos, ¿no? Ciudad de Dios, dice, ¿no? La ciudad de Dios. El Selah es una pausa en el canto, dice un padre, ¿no? O está para reflexionar, hermanos, en nuestra lectura, ¿no? Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Después continúa y dice, yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen, hermanos. Fíjense lo que está diciendo aquí, hermanos. Lo que yo tengo entendido aquí, Rahab, bueno, no sé, este nombre, he tratado de buscar, ¿no? ¿Qué podría significar Rahab? ¿No? Rahab y también y de Babilonia.
Y he estado viendo que hay información de que Rahab podría ser un nombre simbólico también referido a Egipto, ¿no? Que era Egipto y Babilonia eran pues enemigos del pueblo de Dios, ¿no? Dice, yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. Ahora, no importando de que sean de Egipto o de Babilonia, había gente que conocía también a Dios, ¿no? He aquí también habla de Filistea y Tiro con Etiopía, hermanos, también esos lugares, bueno, enemigos del pueblo de Dios, pero no hay problema que hayan sido enemigos, pero también hay, ¿no? Para ellos salvación, hermanos. Este nació allá, dice, ¿no? Y de Sión se dirá, ¿no? Este y aquel han nacido en ella, dice, ¿no? Y el Altísimo mismo lo establecerá. Recuerden, hermanos, que Abraham también salió de un pueblo pagano, pues, hermanos, de un pueblo pagano, y le dijo, sal de allí. Entonces, y él sale por la fe, pues, y es así, ¿no? Incluso el pueblo de Israel también, pues, no sale justamente como está mencionando de los pueblos, no, que eran paganos, pues. Lo eligió Dios y así se formó su pueblo, ¿no? Jehová contará al inscribir a los pueblos, dice, ¿no? Jehová contará al inscribir a los pueblos. Hermana Mónica, en su versión de repente se aclara un poco más. Dice, este nació allí, Selah. Y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Habla de cantores, tañedores. O sea, parece que tañedores eran gente que danzaba también, hermanos. Sí, hermano, Dirán, ¿le leo? a ver, por favor, hermana, lea usted en su Desde versión el que 6 si es posible desde el 3, hermana, hasta el 7. lo leo. Ahí termina Ya. el Salmo. Dice, desde el 3 dice, ciudad de Dios, de ti se dicen cosas muy bellas. Dios ha dicho, entre los pueblos que me adoran se encuentran Egipto y Babilonia, Tiro, Etiopía y Filistea. La gente de estas naciones dirá, conocí a Dios en Jerusalén. Y lo mismo dirán los del monte Sión. Yo, el Dios Altísimo, fundé Jerusalén con mis propias manos. En mi lista de naciones yo mismo escribí, toda esta gente me conoció en Jerusalén. Y entre cantos y danzas, esas naciones dirán, conocimos a Dios en Jerusalén. Amén, amén. ¿Puedo hacer un comentario, mi hermano, Sí, respecto a esto? comente, hermana, Si comente, ustedes se dan aclare. cuenta, al principio menciona ciudades que son totalmente idólatras, o sea, que son paganos, pero el Señor dice que entre los pueblos que me adoran se encuentran estos pueblos, Egipto, Babilonia, Tiro, Etiopía, los filisteos. Dios tiene pueblo en todas las naciones, así como ovejas en distintos redil, que dice la Biblia, ¿cierto? Y dice que toda esta gente me conoció en Jerusalén. Es decir, los hijos de Dios tienen que dar a conocer el nombre, valga la redundancia, de Dios, ¿cierto? Somos nosotros los que estamos en Jerusalén encargados de llevar el mensaje a todas estas naciones que también van a ser parte del pueblo de Dios, que Dios las considera su pueblo. Amén, amén, hermana. Gracias, hermana. Se aclaró, creo, ¿no, hermanos? Lo que estaba intentando yo explicar, pero ahí su versión, hermana, ya pues lo explicó claramente, ¿no? Que si uno va a Dios, hermanos, en este caso se acerca a Dios, acepta al Señor Jesucristo, no importa que haya sido un pueblo enemigo, no importa eso, ¿no? Pero el Señor los recepciona, ¿no? Y tiene en su lista, el Señor dice, ¿no? Ahí de quienes lo busquen, lo aceptan, y ahí los cantores, incluso los que danzan, se alegran, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿alguien quiere comentar tal vez? Sí, hermano, justo. Por favor, hermano. Buenos días, hermano. Buenos días con todos. Ayer ciudades, Jerusalén y Babilonia. Babilonia físicamente solamente quedan rastros de que alguna vez, pero sus enseñanzas, como dice Daniel, será hasta el último tiempo, hasta cuando Cristo venga.
Y el pueblo de Dios sigue predicando las enseñanzas de Cristo, como es de la ciudad de la paz, Jerusalén. No, y cuando Jesús vino a esta tierra dijo, el reino de los cielos se ha acercado, o sea, Cristo se acercó a la tierra por amor a sus hijos. Y estas dos ciudades se oponen entre sí, y Cristo es el líder de uno de ellos y el adversario es del otro. En el último encuentro, podemos decir, no, en Apocalipsis habla muy bien sobre esto, ¿no? Va a haber el último encuentro, la última batalla, ¿no? Y de los cuales el pueblo de Dios tiene que ser parte. Pero en este momento se está esforzándose tanto el enemigo, se está introduciéndose en el pueblo de Dios enseñanzas de Babilonia, sigilosamente, imperceptiblemente, pero los que están orando, estudiando asiduamente como lo hacemos hoy, no van a permitir. Pero esta mañana el pastor predicaba sobre cómo que en el último tiempo va a ser difícil de diferenciar lo falso de lo error. Va a ser una línea separatoria tan delgadita, ¿no? Que parece verdad. Inclusive pastores, hermanos de nuestra misma iglesia nos van a hablar como si fuera dragón. Y no te vas a dar cuenta. Es muy fácil diferenciar el error de la verdad cuando alguien viene con vestidura de otro lugar, pero tu propio pastor, tu propio hermano te va a hablar cosas así, es muy difícil. Pero la sola escritura, sola la Biblia, así como Cristo dijo, escrito está, nosotros tenemos que estar bien preparados para presentar la verdad y tener un estilo de vida diferente. Que Dios nos bendiga, hermanos. Gracias, hermano Marcelino, ¿no? Por su comentario. Sí, pues, hermanos, sí, muy importante, hermanos, muy importante conocer las escrituras, ¿no? Y cuando conocemos las escrituras, escuchamos cualquier mensaje, ¿no? De cualquier pastor, ¿no? De nuestra misma iglesia, incluso, hermanos, pues, no siempre, o sea, como dice, ¿no? No siempre van a hablar lo que dice la Biblia, ¿no? Para el que no conoce la Biblia, entonces se va a dejar engañar fácilmente, ¿no? O sea, los grandes expositores, vamos a pensar, los mejores evangelistas de nuestra iglesia, sí, que predican, ellos pueden llegar a ser los instrumentos, ¿no? Para desviar del camino, ¿no? Pero ¿a quién? Al que no conoce las escrituras, porque yo estoy escuchando hoy en día también los comentarios de esta lección de de algunas personas o algunos pastores, y que me sorprende, pues, hermanos, ¿no? Yo escuchaba decir de que la duda no es pecado, por ejemplo, decía, pero no es así, pues, ¿no? La duda es pecado, hermanos, ¿no? Ahora, el otro decía que el perfeccionismo es paganismo, algo decía. Entonces, pero la Biblia dice, pues, no, Dios mismo, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Entonces yo digo, pero ¿por qué este pastor está hablando así? ¿No? Entonces, ¿por qué está comentando así? Y no está guiándose con la Biblia, con lo que está escrito, sino con lo que él en su mente forma, ¿no? Sus ideas, su filosofía, su forma de pensar, y cree de esa manera. O sea, saca de lado a Jesús. Incluso he estado escuchando eh, ¿cómo se llama? Que Dios... o sea, trata de mostrar, ¿no? A la gente que es buenito y que no castiga y que todo ello, ¿no? Bueno, solamente de la gracia y todo ello no habla. Pero la verdad de las cosas, hermanos, y la pregunta que yo me hago y le haría, ¿no? A él, diría, ¿no? ¿Pero por qué Jesús murió esa muerte que murió? ¿Por qué? ¿No? Entonces, es porque Dios permitió pues eso, ¿no? Es que el pecado merece esa muerte, ¿no? La muerte que murió Jesús. Y si nosotros pecamos, pues merecemos esa muerte también, ¿no? Las consecuencias son así, la condenación, ¿no? Entonces, pero por Jesús, hermanos, gracias a Jesús, no vamos a ir a esa muerte, ¿no? Sino tenemos vida eterna gracias a Jesús.
solamente porque Jesús ha hecho. Dios es justo, hermanos. Entonces nos está mostrando también la justicia de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado, ¿no? Como dice nuestro hermano, conocer, ¿no? Las escrituras, y en base a eso, entonces nosotros podemos decir que esto está bien o esto está mal, ¿no? Pero siempre en función a lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Biblia, lo que dice la Biblia. Bueno, aquí estamos estudiando eso, yo también soy una persona como ustedes, yo también me puedo equivocar en muchas cosas que si comento yo, pero por eso todos estamos participando acá, hermanos, y ustedes están llamados a corregirme, pues no, decirme, pero hermano, esto, ¿dónde está escrito? ¿Cómo está escrito? Que esto, no, entonces yo también aprendo de ustedes. A veces yo me equivoco y alguien de ustedes pues dice, pero aquí dice tal cosa, ah, sí, tiene razón, y entonces yo también voy aprendiendo, pues no. Por eso esta sala es para que estudiemos así la lección donde todos participamos, ¿no? Y que el Espíritu Santo nos ayude pues a entender, hermanos, su palabra del Señor. Bueno, continuamos, hermanos, entonces con nuestra lección y dice aquí los comentarios, dice, ¿no? La gloria de Sión, hermanos, atrae a todas las naciones hacia Dios, ¿no? Y así las fronteras del reino de Dios se extienden hasta incluir a todo el mundo, dice, ¿no? Entonces, la extensión, hermanos, de la gloria de Sion, la gloria de Dios, ¿no? Que está en Sion, ¿no? Atrae pues a todos. O sea, el Señor Jesucristo dice, yo seré levantado y atraeré, dice, ¿no? A las naciones. Entonces, es el Señor Jesús, pues, el que, gracias a su sacrificio, que nos atrae, pues, ¿no? Y nos acercamos a Él. La gloria de Sion atrae, pues, a todas las naciones hacia Dios. Y así las fronteras del reino de Dios se extienden hasta incluir a todo el mundo, ¿no? Porque Jesús murió por todo el mundo, hermanos, por todos los seres humanos. Fíjate que Dios no trata a las demás naciones como ciudadanos de segunda, hermanos. Miren, fíjate que Dios no trata a las demás naciones como ciudadanos de segunda. Si bien se describe a Sion como el lugar de nacimiento espiritual de todos los pueblos que aceptan al Señor como su Salvador. A ver, hermanos, no estoy logrando entenderme, desconcentrado. Ahí dice, fíjate que Dios no trata a las demás naciones como ciudadanos de segunda, ¿no? O sea, para Él somos todos iguales. No hay diferencia entre varón, mujer, o que seas de tal lugar, no importa que seas, ¿no? De cualquier lugar de este mundo, ¿no? Por más que sea de una ciudad, la más pagana que sea, no, no importa de dónde tú seas, de dónde hayas salido, ¿no? Pero nos acepta el Señor a todos si es que nos acercamos, ¿no? Arrepentidos a Dios, ¿no? Confesando nuestro pecado. Si bien se describe a Sion como el lugar de nacimiento espiritual de todos los pueblos que aceptan al Señor como su Salvador, claro. O sea, pertenecemos a Sion porque aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. El registro de las personas se hacía según el lugar de nacimiento, dice ahí, ¿no? Hermanos, ahí hay textos bíblicos, ¿no? Textos bíblicos que está haciendo mención a los comentarios que dicen, ¿no? Ahí Nehemías 7:5, por ejemplo, está ahí, ¿no? Estoy tratando de buscar aquí. Dice así, entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías, y hallé el libro de las genealogías de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así, ¿no? Entonces también está registrando la Biblia, pues donde se registran, ¿no? A las personas. En Lucas 2:1-3 dice, aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad, ¿no? Entonces aquí el comentario estaba mencionando que el registro de las personas se hacía según el lugar de nacimiento, o sea, un empadronamiento, ¿no? 3 veces
El Salmo afirma, hermanos, que las naciones nacen en Sión. Es como que estuviéramos empadronados, hermanos, somos parte de Sión, pues, ¿no? Ahí está el empadronamiento. Estamos empadronados allí por aceptar a Jesús, lo que significa que el Señor les ofrece una nueva identidad y les concede todos los privilegios de los hijos legítimos de Sión. O sea, hermanos, estamos empadronados en Sión y somos hijos pues legítimos de Sión. Como hemos leído ahí, Salmos 87, 4 y 6, este salmo estamos estudiando, ¿no? Y justamente ahí está diciendo, ¿no? El salmo de esa manera, Dios es el que nos empadrona, ¿no? Eh, en la Biblia, hermanos, en el libro de Juan, el capítulo 1, ahí dice, si creemos en Jesús, verdaderamente somos hijos de Dios, hermanos. Salmo 87 apunta a la salvación tanto de los judíos como de los gentiles, hermanos. Nosotros somos gentiles, pero que nos hemos hecho judíos por la fe, ¿no? O sea, somos israelitas espirituales, hermanos. Somos, porque las promesas son para Israel y para ellos. Ellos los rechazaron, pero nosotros los gentiles lo aceptamos, aunque no todo judío, pues también se ha quedado en la incredulidad. Si no hay creencia en Jesús, que se han hecho, por ejemplo, los discípulos del Señor Jesús, y son parte también de la iglesia, muchos judíos, ¿no? Se han hecho cristianos, ¿no? Y a su unión, hermanos, en una iglesia, todos estamos unidos, todos, no importa de dónde uno haya venido, unidos en la iglesia mediante el ministerio redentor de Cristo. Así que en la iglesia, hermanos, no hay que tú eres rico, tú eres pobre, que tú eres analfabeto, que tú eres instruido, no hay que tú eres mujer, que tú eres varón, no hay que tú eres de tal lugar o de tal lugar, nos vamos a separar. No hay nada de eso, hermanos. No hay ninguna, todos somos iguales, hermanos. Muy bien. Eso creo que está ahí mencionando en esos textos bíblicos que están ahí. Por ejemplo, Romanos 3:22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, dice, ¿no? Porque no hay diferencia, dice, no hay diferencia, ¿no? No hay diferencia. Entonces, hermanos, para todos es la justicia del Señor por la fe en Jesucristo, o sea, somos justificados. Todo aquel que nos acercamos a Jesús por la fe, somos justificados, ¿no? Entonces ya no hay diferencia, todos somos iguales. Romanos 10:12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y en Gálatas 3:28 y 29 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahí está, hermanos, lo que comentaba, ¿no? No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Hermanos, miren lo que dice aquí, ¿no? Si somos de Cristo, hermanos, ¿qué somos? Linaje de Abraham, somos hijos de Abraham también, pues hermanos, y herederos según la promesa que le hizo Abraham, también para nosotros es esa promesa. Colosenses 3:11 dice, donde no hay griego y judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos, dice, ¿no? Así dice entonces, hermanos, la palabra del Señor, ¿no? Después dice, hermanos, la descripción que hace el Salmo de la prosperidad de Sión nos recuerda, hermanos, la visión de Daniel del reino de Dios convertido en un enorme monte que llena toda la tierra, hermanos. Eso está, hermanos, ahí en Daniel 2, 34 y 35. Estamos a las puertas de la segunda venida del Señor Jesucristo. Recuerden, hermanos, que Dios dio un sueño a Nabucodonosor, la estatua, ¿no? Cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce, ¿no, hermanos?
y las piernas de hierro, y los pies en parte barro cocido, en parte hierro, y una piedra no lanzada con mano cae, pues hermanos, sobre los pies y lo destruye completamente. Esta es la historia del mundo, ¿no, hermanos? Que vino cabeza de oro, Babilonia, después el pecho de plata, Medo-Persia y así. Grecia, los romanos, Roma imperial, Roma papal, y estamos en los pies, pues, ¿no? En este Roma papal, en los pies hay países fuertes, países débiles, creyentes, no creyentes, y estamos a la puerta de esa piedra que viene, o sea, Jesús, ¿no? Que viene, hermanos, y de esa piedra que se hace. Pero vamos a leer los textos que dice Daniel 3, 34 y 35, dice: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo, o sea, como hojas secas, ¿no? De las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra, ¿no? Mire lo que está diciendo, más la piedra que hirió a la imagen, dice, fue hecha en gran monte, un gran monte, dice, ¿no? Un gran monte, dice, ¿no? Mire lo que estamos estudiando nosotros del monte de Sión. Entonces, de esa piedra que destruye totalmente, ¿no es cierto?, a la historia de este mundo, ¿no? Ya desaparece, ¿no? Ya todo no creyente. Y se hace pues este monte, dice, es un gran monte, ¿no? De esta piedra, un gran monte que llenó toda la tierra, llenó toda la tierra. Y en el 44 y 45 dice, y en los días de esos reyes, el Dios del cielo, dice, levantará un reino que no será jamás destruido. Y ese es el reino de Dios, es la iglesia, hermanos. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño, pues, es verdadero y fiel su interpretación. Hermanos, ahí está, hablándonos acerca de justamente de este monte, ¿no? Del monte Sión que estamos estudiando, pues este es el monte, es el reino de Dios, es la iglesia, hermanos. Y la parábola dice de Jesús sobre el reino de Dios que se convierte en un enorme árbol que acoge a las aves del cielo, como dice Mateo, hermanos, 13:32. Ahí dice así, ¿no? Aquí Mateo 13:32 dice, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, hermanos. Hay una semilla pequeñita, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, dice, ¿no? Y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. O sea, haciendo mención a lo pequeñito, que si tuviéramos una fe pequeñita, por muy pequeñita que sea, o sea, que creemos en el Señor Jesucristo, hermanos, pues así el reino de Dios se hace grande, ¿no? Se hace grande. A la verdad, dice, esta semilla es pequeñita, pero cuando ha crecido es la mayor, ¿no? De las hortalizas. Y así el pueblo de Dios está creciendo también, hermanos, y se hace, dice, árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas, ¿no? Como decía el comentario. Hermanos, finalmente dice aquí, la buena disposición de Sión a adoptar a todos los pueblos, ¿no? ¿De qué manera encuentra su cumplimiento en la gran comisión de la iglesia de predicar el evangelio a toda nación? A ver, hermanos, ahí dice, ¿no? El Sión, ¿no es cierto?, que está acogiendo, como dice la Biblia, a todos, ¿no? A todos los pueblos. Entonces, hay una misión que Dios da, ¿no es cierto?, en Mateo 28, 18 al 20, a ver si lo recordamos ahí, ¿no? ¿Qué dice, hermanos, ahí el Señor Jesucristo? Ha resucitado ya a sus discípulos, que conversaban antes de irse al cielo, ¿no?
les dijo, no, y Jesús se acercó y les habló diciendo, todo poder, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que todo poder está en mis manos, el poder del cielo y de la tierra está en mis manos. Por tanto, les dice el Señor Jesús a sus discípulos y nos dice esta mañana a nosotros, y vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Así que, hermanos, ahí está la orden del Señor Jesús, nuestro Señor, ¿no? Vayan a todas las naciones, hagan discípulos, o sea, seguidores, así como ustedes hagan a otros que me sigan también a mí. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Yo estoy con ustedes, voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, hermanos, aquí otra pregunta más. Dice, ¿cómo encaja esta idea con nuestro llamado a predicar el mensaje de los tres ángeles, hermanos? Mensaje de los tres ángeles. Como estamos llegando al punto final, hermanos, de este conflicto, el mensaje de los tres ángeles, pues simbolizado por tres ángeles que vuelan, que somos nosotros los ángeles sin alas, bueno, en este caso somos nosotros, ¿no? Que tenemos que predicar, pues, este mensaje, ¿no? Decir a la gente que haya respeto a Dios, que teman a Dios, ¿no? Porque ya estamos en la hora del juicio, hermanos, estamos en juicio. Y que hay que adorar a aquel que ha creado los cielos y la tierra. Hay que adorar a Dios como que Él es el creador, como dice el cuarto mandamiento. Santificad el día sábado, ¿no? Y dice, ¿por qué? Porque Dios ha creado este mundo en 6 días. El séptimo día ha descansado Dios, lo ha bendecido y lo ha... Entonces, hay que adorar a Dios porque Él es el creador, ¿no? Y también dice, ha caído Babilonia, ¿no es cierto? El mensaje de los tres ángeles, ¿no? ¿Por qué? Porque ha hecho beber, ¿no? Esas doctrinas como un vino a todo el mundo, ¿no? Con tradiciones y costumbres. Pero ya ha caído, dice el segundo. Y el tercero, hay de aquel que lleva la marca de la bestia, ¿no? En este caso de Roma papal, bueno, los romanos, ¿no? Que adoraban al sol el día domingo, es esa marca, pues, ¿no? Hay de aquel que se hace marcar con esa marca, ¿no? Dice, y porque ahí las plagas y todo caerá, pues, para todos los que se hacen marcar en su frente, en su mano, o sea, aceptan, ¿no? Esa tradición, esa costumbre pagana de adorar al sol en día domingo, ¿no es cierto? A aceptar esa adoración, ¿no? Del día domingo, ¿no? Prácticamente adorar al sol. Eh, bueno, todas las consecuencias, ¿no? De la condenación, pues lo van a recibir, lo van a recibir. Y ahí finalmente dice, pero aquí en medio de este conflicto, pues está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y bienaventurado el que muere de aquí en adelante, pero que muere en Jesucristo, en la fe en Jesucristo, confiando en Jesucristo, muere en el Señor, no. Entonces, por sus obras continúan, pues, hermanos. Además de eso, no está muerto en sí, sino está durmiendo, ¿no? Claro, la muerte lo simboliza con un sueño. Y cuando venga el Señor Jesús, resucitaremos. Y luego menciona, pues, ya la segunda venida del Señor Jesús, ahí en el mensaje de los tres ángeles que vienen, ¿no es cierto?, en las nubes de los cielos, ¿no? Para hacer la cosecha, pues, hermanos, ¿no? La cosecha, para cosechar ya. O sea, el Señor dividirá la tierra en dos y cosechará y llevará a las casas preparadas que Él ha preparado, ¿no? Nos llevará allí para estar allí, ¿no? Y los que no han querido se quedarán también, pues no, hermanos. Bueno, así es, hermanos, si algún comentario, alguna pregunta hay, pues para terminar, hermanos, lo que nos hemos pasado. Hermana, ah, Mónica, por favor, despídanos en la oración, ya nos pasamos de ti. Amén, hermanos. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su santo nombre. Gracias, Señor. Gracias por despertarnos el día de hoy y poner en nuestro corazón el deseo de buscarle a primera hora de la mañana. Asimismo pedimos, mi Señor, que su Santo Espíritu nos siga acompañando, mi Señor. Padre bendito, que podamos cumplir esa gran misión que usted nos encomendó. Usted quiere que todos los habitantes de la tierra, mi Señor, estén allí el día que usted venga, mi Señor Santo. Padre bendito, toque los corazones, Padre amado,
Ayúdenos, Padre bendito, denos la valentía, la fuerza y por sobre todo, como dije antes, llénenos de su Santo Espíritu. Padre amado, que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de su nombre. Que le conozcan a usted, mi Señor, a través de nosotros, mi Señor. Úsenos como instrumentos en sus manos, se los rogamos. Padre amado, le pido que bendiga a cada hermano que está en esta plataforma, mi Señor, especialmente a Maribel, que está en una situación a lo mejor complicada, mi Señor, porque el enemigo la quiere espantar, no sé la palabra, mi Señor, pero usted sabe, Padre bendito, que sus santos ángeles la acompañen hasta ahora, se lo suplico, Padre amado. Señor Santo, no merecemos nada, mas lo pedimos todo por Cristo Jesús, nuestro Señor y Redentor. Amén. Amén, amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana, hermanos. Amén, hermanos. Muchas gracias. Hasta mañana, hermanos. Gracias. Muy bien, Hasta hasta mañana. mañana, mis queridos hermanos. Hasta mañana, hermanos.